por su... Bueno, mis queridas hermanas, hermanos, porque está nuestro hermano Miguel, eh, vamos a continuar el estudio de las mujeres de la Biblia y junto con ello vamos aprendiendo de la palabra de Dios, ¿ya? Y hoy vamos a hablar acerca de una mujer que solamente tiene un solo versículo en la Biblia, y su nombre es Damaris. Damaris y mis queridos hermanos, el texto que vamos a usar, los textos que vamos a usar, de los cuales en, en el cual nosotros la encontramos, mis queridas, es Hechos, ustedes pueden anotar, textos Hechos 17:34, Hechos 17:16, Hechos 17, versículo 28, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 8, Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 17. Todos esos textos, escrituras, de ahí fue extraído lo que hoy vamos a relatar, ¿ya? Y vamos a ir inmediatamente a este versículo, ¿ya? Vamos a ir al versículo del cual no, no habla la palabra de Dios hoy día, ¿ya? Y dice aquí en este versículo, el capítulo 17, Hechos 17, versículo 34, dice, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ese es el único versículo donde está esta mujer, ¿ya? Esta gran mujer. Pero nosotros, para poder entender y comprender bien de qué lo que se trata, porque con un solo versículo no sabemos de dónde salió ni qué quiere decir, vamos a ir a la palabra de Dios, ¿ya? Y para entender bien lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en este día y quiere que nosotros sepamos, ¿ya? Primeramente, debemos tener conciencia, ¿ya? Saber bien dónde se encontraba Pablo, ¿ya? Y Pablo, mi querido hermano, en ese entonces, vamos a hacer un pequeño resumen, había sido llevado junto con Silas a Berea, ¿ya? Y los judíos de allí, mis queridos hermanos, los que estaban presentes, eh, ellos, mis queridos hermanos, estaban totalmente, ellos no tenían una mente cerrada, sino que todo lo contrario, ellos estaban solícitos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que ellos estaban anhelosos de escuchar la palabra de Dios, ¿ya? De, y, y lo anhelaban tanto en su corazón que era tanto eso, mis queridos hermanos, que ellos no eran negligentes, ¿ya? Sino que ellos estaban constantemente, siempre estaban escudriñando la palabra y escudriñaban de tal forma, perdón, eh, que cada día la tenían presente, ¿ya? Y, y después de estar allí Pablo en Berea, eh, los, tes, los de Tesalónica estaban también, supieron todo esto y se alborotaron, ¿ya? Y ellos inmediatamente, estos judíos, se alborotaron, ¿ya? Y no solo con eso, sino que alborotaron a la multitud, ¿ya? A la multitud que escuchaba a, a Pablo, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa con los hermanos que estaban allí, que habían llevado a Pablo a ese lugar? Tomaron a Pablo, mis queridos hermanos, y se lo llevaron, ¿ya? Y se lo llevaron por mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí, ¿ya? Y los que estaban encargados de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Y, y luego
hicieron ir a Silas y a Timoteo. Y mientras que Pablo estaba allí en ese lugar, mi querido hermano, él esperaba, Pablo estaba esperando y observaba todo lo que estaba aconteciendo allí en Atenas. Y esto, mi querido hermano, para que usted lo sepa, vamos a ir a la palabra de Dios en Hechos, capítulo 17, versículo 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Ya? Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Mi querido hermano, imagínense, él estaba viendo todo lo que estaba aconteciendo allí, que la idolatría era bastante grande, bastante amplia, mi querido hermano, y su corazón se dolía, y no solo eso, sino que se enardecía porque él no podía comprender lo que allí estaba ocurriendo. Y vamos, ¿y por qué, por qué él sentía esto? ¿Por qué creen ustedes? Yo sé que ustedes también muchas veces cuando se hablan cosas indebidas acerca de Dios, a usted le arde el corazón. ¿Por qué? Porque ama a Dios y no le gusta que hagan esas cosas. Pues bien, a Pablo también le pasaba eso. Su corazón se enardecía, ¿ya? Y la palabra de Dios, aquí en segunda de Pedro 2:8, dice, porque este, este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mi querido hermano, la palabra nos está hablando, nos está relatando que Pablo sentía dolor en su corazón. En segunda de Pedro está hablando de Pedro, ¿ya? Pero también a la vez nos está diciendo lo que realmente Pablo está sintiendo en su corazón, ¿ya? ¿Y, y quién no va a sentir eso? Si ve que el mundo se va por otro camino que no, que lo único que hacen es separarlo de Dios. Lo que está ocurriendo hoy es así. Vemos con dolor en nuestros corazones cómo la juventud cada día más se aleja de Dios, e inclusive también los mayores, mi querido hermano, ¿ya? Y así que Pablo discutía arduamente, mi querido hermano, la palabra lo dice, que él discutía arduamente. Y en el versículo 18 de Hechos 17 dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuestros dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y primero que nada, mis queridos hermanos, nosotros sabemos, a ciencia cierta, que la gente, mis queridos hermanos, primero que nada, que la gente del Imperio Romano se caracterizaba por una gran diversidad de creencias religiosas, ¿ya? Y aquí, mis queridos hermanos, en Atenas pasaba eso, ¿ya? Esas creencias religiosas, ¿verdad? Y dice que existían diferentes tipos de corriente, por así decirle, corrientes religiosas. Y entre ellos estaban los epicureísmos, ¿ya? Y que ellos buscaban, mi querido hermano, solamente la tranquilidad y por encima de todas las cosas. Ellos lo único que, lo único que ellos querían era vivir tranquilos, nada más que eso, ¿ya? Y los estoicos, o los estoicos, ellos, mis queridos hermanos, buscaban, ellos deseaban liberarse de todas las pasiones, ¿ya? Y aceptar todo de lo que viniera de la vida, ¿ya? Como inevitablemente los resultados, mis queridos hermanos, del destino, ¿ya? O sea, se dejaban guiar por filosofías populares. Eso es lo que se refiere a este grupo de los estoicos. Y los politeísmos
o los politeístas, que sabemos todo muy bien qué es lo que significa, que ellos creían en múltiples dioses, ¿ya? Y, y la ciudad estaba atestada de idolatría, ¿ya? Y los filósofos, mis queridos hermanos, pensaban que Pablo estaba predicando nada menos que, que de nuevo, de unos nuevos dioses, ¿ya? Que hablaba acerca de dos dioses diferentes, que, ¿ya? Y ellos querían conocer a estos dioses diferentes, y ellos creían que eran dos, que era Jesús y la resurrección, ¿ya? No lo asimilaban, sino que creían que eran dos corrientes diferentes, ¿ya? Y lo otro, y otro grupo de personas que estaban allí en esa plaza, escuchando lo que decía Pablo, creían que solamente era un palabrero. ¿Y qué es lo que significa palabrero? En, en otras palabras, mi querido hermano, algunos, eh, el término palabrero también se refiere a un pájaro que recoge semillas, otros que era un charlatán, ¿ya? Que, o coleccionista de chismes y que le gustaba andar informando. A eso se le decía palabrero. Y también se le conoce también ese término a un hombre que corretea por las plazas, ¿ya? Recogiendo cualquier cosita que ande, que esté allí, que le pudiera sacar provecho, ¿ya? Y, y, esto, y estos grupos, mis queridos hermanos, estaban allí, en esa plaza, ¿ya? Y por eso eh, atribuían a Pablo como un palabrero, como un hombre más, un hombre cualquiera, ¿ya? Pero los otros estaban con los oídos abiertos, escuchando quién era realmente, ¿ya? Y entre esos están, ¿quién? Los politeístas, los griegos, ¿ya? Entonces creían que él nada más que estaba allí porque había traído dos dioses diferentes. Y en Hechos, capítulo 17, versículo 19, estos hombres, ¿qué hacen con Pablo? Llevan y lo toman, ¿ya? Y aquí lo vamos a leer, textual, dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? ¿Ya? Y el 20 dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, ¿ya? Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, toda esta gente estaba ansiosa de conocer, ¿ya? No importaba lo que fuera, pero querían conocer algo, ¿ya? ¿Y qué hacen con Pablo? Toman a Pablo y lo llevan a un aeropago, como dicen, ¿ya? ¿Y qué es lo que es un aeropago? Aeropago, mi querido hermano, era una especie de foro, ¿ya? Donde estaba abierto, ¿ya? Abierto hacia el público, y allí se reunía toda esta gente para un debate o para conversar de ciertos temas que solían hacerlo los filósofos allí, ¿ya? Y esto quedaba ubicado en una colina, ¿ya? De Ares o Marte, según los romanos, ¿ya? Y esto quedaba al sudeste del Partenón en la Acrópolis, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron? Lo llevaron aquí a este aeropago, a este foro, y allí colocaron a Pablito, ¿ya? Para que él les hablara sobre esta, estas nuevas tendencias, según ellos, ¿ya? ¿Y qué hace Pablo cuando en medio de este caminar, cuando él se iba con ellos, le habla, ¿ya? Y eh, le dice que él ha notado que ellos son muy religiosos, ¿ya? Y le dice que yendo camino hacia a ese lugar, él ha observado, dice, lo,
los muchos santuarios que hay alrededor, ¿ya? Y la cantidad de, de dioses que tenían, que por eso les dice así, eh, que, que vio que eran muy religiosos. Pero también le llama la atención, le dice que ve un altar allí, que había un altar en el cual había cierta inscripción. Y esta inscripción decía: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, dice, es el que yo os anuncio. Mire, mire que cómo le habla Pablo a estos hombres, ¿ya? Le dice que es el Dios a quien le tienen un altar que dice al Dios no conocido. Mis queridos hermanos, sabemos bien, ¿verdad?, que Atenas era el centro religioso del mundo greco-romano, ¿ya? Y allí había más estatuas que dioses, ¿ya? Muchas estatuas de dioses allí en torno allí en Grecia, ¿ya? Y la frase que utiliza Pablo diciéndole que era muy religioso no era un elogio, mi querido hermano, de ninguna manera, sino que era precisamente, mi querido hermano, que era una verdad absoluta de una realidad. Pero que a pesar, le dice, de su religiosidad, ignoraban quién era el verdadero Dios. Y por eso Pablo les empieza a hablar acerca de Jesús. Y aquí, en medio de toda esta multitud de gente, mis queridos hermanos, Pablo no llevaba, no toma los rollos, no toma su escrito hebreo y los abre, sino que solamente, mi querido hermano, él hace mención, dice la palabra, que hace mención a ello. Acerca, en el versículo 24 dice, del Hecho 17, dice, le habla: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y los ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Miren, allí Pablo, en esas palabras, le hace entender a ellos de qué, de que hay un Dios todopoderoso, que es el que ha creado todas las cosas que existen, mis queridos hermanos. Y en Hechos 17, versículo 28, le dice claramente: porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Mire, mire qué grandes palabras le dice este hombre. Y allí, mi querido hermano, allí hay muchos oídos allí, escuchando lo que Pablo le estaba relatando, mi querido hermano. Y en Colosenses 1:17 nos dice: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Todas han sido creadas por él, por él. Nosotros sabemos quién hizo todas esas cosas, ¿verdad? Y aquí, mi querido hermano, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de, de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire, mi querido hermano, allí le está todas estas cosas. Pablo se las dijo. Pablo no dejó nada oculto, ¿ya? Y él está allí
relatando, contándole acerca de este Jesús, mi querido hermano, de este Jesús tan maravilloso, ¿verdad? Y que Él es superior a todo lo que ellos se imaginan, ¿ya? Y cuando estos hombres oyeron su palabra, mi querido hermano, de la resurrección de los muertos, ¿ya? Algunos, mi querido hermano, se burlaban. Algunos se burlaban, ¿ya? No dejaban de burlarse. Y otros decían, mis queridos hermanos, decían, ya le oiremos acerca de esto otra vez. Irónicamente, irónicamente le decían esas cosas, mi querido hermano. Y Pablo, ¿qué hizo Pablo? Pablo se retiró de en medio de ellos, pero hubieron allí quienes estaban escuchando atentamente, mi querido hermano, atentamente, y entre ellos, mi querido hermano, dice la palabra, estaban, el versículo 34 dice, y más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Mis queridos hermanos, allí estaba ¿quién? Esta mujer, querido hermano, Damaris. ¿Y quién era Damaris? Por lo que aquí usted se puede dar cuenta, mi querido hermano, qué clase de persona era Damaris. Damaris debió haber sido una mujer muy educada, mi querido, para estar allí presente, para poder debatir en estos foros, para poder estar allí escuchando, mi querido hermano. Dice la palabra que en aquella época poco se hacía alusión a que las mujeres fueran partícipes de estos foros. Debe haber sido una mujer muy importante para que se le mencione en la Biblia, mi querido hermano. Y, y no solo eso, mi querido hermano, sino que esta mujer, al parecer, era miembro del concilio de Atenas. ¿Sabe por qué? Porque no cualquier mujer podía estar allí presente, no cualquier mujer podía estar en medio de estos grandes filósofos, donde debatiendo entre toda esa multitud de personas. Habían allí varones, dice la palabra que estaba Dionisio, ¿ya? Pero solamente lo menciona y también dice eh, que esto, estas tres personas parece que fueron las que más le impactó lo que Pablo les estaba relatando. Su presencia en esta reunión allí donde Pablo estaba, mi querido hermano, indica que ella tenía alguna influencia especial, ¿ya? Muchas culturas, mi querido hermano, consideraban a la mujer insignificante, ¿ya? Pero, pero Dios no, para Dios no. Él incluye a las mujeres, mis hermanos queridos, en cada fragmento de la historia de la redención, mis queridos, de Jesús, ¿ya? Él nos está advirtiendo a través de este simple relato que pareciera tan cortito, en un versículo tan insignificante, usted se da cuenta dónde estaba esta mujer. Si nosotros leemos solamente el versículo, no nos percatamos de que esta mujer era importante. ¿Por qué estaba allí? Ella se encontraba en el lugar indicado, a la hora indicada y escuchando a la persona indicada, mi querida hermana. Esta mujer demostraba ser una mujer demasiado culta, demasiado inteligente, de una educación privilegiada, mi querido hermano, ya que como recién lo mencionaba, solo algunas mujeres podían optar ya a la educación, podían tener ese privilegio, ese acceso, mis queridos hermanos, a la educación. Era una época bastante difícil para las mujeres, ¿ya?
Pero aquí esta mujer, mi querido hermano, Damaris, ella indudablemente debió ser una mujer, podríamos decir, de alcurnia, una mujer que tenía un estatus dentro de, de lo que nos relata, porque dice que era parte del concilio de Atenas, mi querido hermano. Tal vez su familia era muy privilegiada, mis queridos hermanos, y, y demasiado importante, valga la redundancia, ¿ya? Y Pablo aquí nos indica, mi querido hermano, que, que esta mujer, la palabra, estaba escuchando atentamente, que no perdió ningún momento de escuchar, de dejar de escucharle, sino que estaba, yo me imagino, fascinada escuchándole. Y nuevamente el Señor nos demuestra que a Él no le interesa, mi querido hermano, no le interesa tu posición económica, tu estatus, tu raza, absolutamente nada de ti. Solamente le interesa tu corazón. Y cuando Dios sale a tu encuentro, no hay nada ni nadie que pueda interrumpir eso. No hay nadie que pueda obstaculizar que Él logre tocar tu corazón. Porque no es la persona que está hablando la que toca tu corazón, sino que es Dios mismo. Dios mismo que con cuerdas de amor te atrae hacia Él, mi querida hermana. Y no solo esta mujer pudo escucharlo. Imagínese lo que sentiría cuando Pablo le relataba de que este Dios tan grande había dejado que su propio hijo, en demostración de amor a la humanidad, hubiese entregado su vida para el perdón de todos, que este hombre tan grande había dado su vida por ella, mis queridos hermanos. Imagínensela. Estamos aquí imaginando lo que sucedería, porque la palabra de Dios no lo dice, solamente dice que estaba allí esa mujer. Estamos tal vez especulando, ¿ya? ¿Por qué esta mujer se encuentra en el libro sagrado? ¿Por qué está su nombre en la Santa Biblia? ¿Qué nos quiere decir? Que para Dios no hay acepción de qué? De personas. Él no hace acepción de personas. Somos nosotros, pero Él no, mi querido hermano. Mi querido hermano, qué hermoso es cuando Dios sale a tu encuentro en la época justa, a la edad perfecta, en el tiempo indicado, mi querido hermano. Esta mujer dice la palabra que debió ser culta, ya no indica. Yo me la imagino que fue una mujer muy bella para estar en ese lugar, aparte de tener esa educación, querido hermano. Y para Dios, mis queridos hermanos, para nuestro amado Señor Jesucristo, una vida vale más que todas las piedras preciosas de la tierra, que para Él lo único que le interesa es salvar esa vida, es salvar a esa joven, a ese joven que está ansioso. Tal vez lo tenga todo y a la vez no tenga nada. Porque el que tiene a Dios, el que tiene a Jesucristo, lo tiene absolutamente todo. Pero el que no lo tiene a Él, no tiene nada. Mi querido hermano, Cristo, mi querido hermano, padeció por nosotros, dejando sus huellas, mi querido hermano, su ejemplo para seguirle, para seguir hablando de su palabra, mi querido hermano, para salvar a otros, así como nos salvó a nosotros.
Pablo fue salvado, ¿verdad? Fue rescatado. Habló de él y Dios lo usó para llegar a estos corazones. Mi querido hermano, todos podemos ser partícipes de este gran evangelio. Todos podemos ser partícipes para poder llevar a otros a los pies de Cristo, mis queridos. Que Dios les bendiga en esta tarde. Que Dios cada día les ilumine. Que cada día el Señor tenga de nosotros misericordia, ¿verdad? Y haga resplandecer que vuestros rostros. Que Dios les bendiga. Hasta aquí ha llegado el estudio tan grande, tan amoroso, tan bello que es la palabra de Dios y de esta mujer, Damaris, que estuvo el día correcto, a la hora correcta, escuchando a la persona correcta. Que Dios les bendiga.